primera pregunta, me gustaría abordarlo desde la perspectiva de los conflictos, desde los conflictos ambientales que lamentablemente han ido en aumento en México y en América Latina también en los últimos años. Estas disputas o estos conflictos bien podrían resumirse entre quienes tienen la capacidad económica para manipular, por decirlo de alguna manera, las organizaciones gubernamentales, los gobiernos a varios niveles, y aprovecharse así de los recursos naturales sin ningún tipo de control o regulación, y los afectados directos de dicho aprovechamiento, pobladores y personas que son tratados como ciudadanos de segunda clase ante el poder fáctico de los dueños del capital y de un Estado permisivo. En el libro de, si bien no recuerdo el nombre exacto, de Paz Salinas, se llama Conflictos socioambientales en México, precisamente. Hace una tipología de los conflictos, los que se articulan en torno al control de los recursos, aquellos cuyo eje central de conflicto está en el uso y gestión de los mismos, y los que se derivan de la afectación o riesgo de afectación socioambiental. Esto es importante porque lo voy a retomar. Como bien saben, y volviendo al tema de la minería especialmente, México es uno de los principales productores de minerales del mundo, ¿no? Si bien no es mi área de expertise el tema de la minería, sí está de manera transversal en mis investigaciones relacionadas con la gestión del agua. Entonces, la minería puede ser un proceso intensivo, o es un proceso intensivo en el uso del agua, ya que requiere agua para diferentes procesos, ¿no? Para la extracción, el procesamiento de los minerales y para la transportación. Sin embargo, y lamento mucho decir que el papel de las empresas mineras en la gestión del agua y en la mitigación, pues en México tenemos más bien ejemplos de lo contrario. Viene a mi mente el caso de la corporación canadiense Goldcorp para apropiarse de los minerales de la zona del Valle de Mezapil, Zacatecas, donde pues prácticamente se acabó con el agua de la zona, donde la política otorgó muchos beneficios a la corporación y transfirió altísimos costos sociales y ambientales a las comunidades de la zona, ¿no? Un caso muy claro de desposesión territorial, destrucción del paisaje y de dominación de estos grupos que les mencionaba al inicio. Entonces, actualmente, pues sí, hay varios intentos de que las empresas mineras puedan mitigar los impactos negativos, pero digamos que no me viene a la mente uno que sea como claramente ejemplar, y bueno, me quedo hasta ahí, ¿no? De manera muy lamentable. Bueno, el derecho al agua no es muy viejo, ¿no? Reconocido como tal. Si podemos irnos un poquito atrás, por ahí de los 70 se llevó a cabo la conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua en el Mar de Plata, Argentina, en donde se declaró de manera muy específica que todos los pueblos tienen derecho al acceso al agua potable, ¿no? En cantidad y en calidad, acorde a las necesidades o a sus necesidades básicas. Entonces, esto por primera vez marca en el derecho humano al agua el establecimiento de manera específica en un acuerdo internacional, y esto, por supuesto, impulsó a los estados a llevar a cabo planes y políticas para alinearse al respecto. Sin embargo, y después de esto viene de manera transversal en diferentes convenciones. En la convención, hablo de los 70s, 80s, en la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la convención sobre los derechos del niño, donde también se menciona de manera transversal el derecho al agua. Después tenemos ya un ejemplo más claro en 1992, la que llamamos la conferencia de Dublín, donde se establecen los cuatro principios para la gestión del agua, que es el agua dulce es un recurso finito y eso lo hace vulnerable.
el desarrollo y la gestión del agua debería estar basado en un enfoque participativo, es decir, de quienes lo usan, de quienes la planifican, de quienes la gestionan. Las mujeres, y esto es muy importante, las mujeres desempeñan un papel crucial y fundamental en la provisión, gestión y salvaguarda del agua. Y 4, el agua tiene un valor económico en todos sus niveles de uso y debería de ser reconocido como tal. Esto ocurrió en 1992. Ya a finales de los 90 fue el primer foro mundial del agua en Marrakech, donde se contempló una visión a largo plazo para la gestión del agua. Después tenemos la famosa resolución de 2010, 64-292, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua potable y al saneamiento como lo conocemos, ¿no? El nombre oficial. Y uno de los antecedentes más claros de esta resolución es la Observación General número 15, publicada en 2002, donde su primer artículo establece que el derecho humano al agua, aún sin incluir el saneamiento, es indispensable para una vida digna. Y bueno, ya después tenemos los objetivos del desarrollo sostenible, que hasta ahora, vigentes hasta ahora, donde son 17, pero en uno de ellos se establece de manera muy específica o digamos que es en sí mismo el agua limpia y el saneamiento, ¿no? En México, por normativa, no paramos. Tenemos normativa suficiente, pero como les explicaba al inicio, el tema de las relaciones de poder y esta visión que me ha otorgado la ecología política, pues nos hace ver que la aplicación ahí es donde está la complejidad. En México está reconocido el derecho humano al agua en el artículo 4, donde dice que toda persona tiene derecho a acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal, doméstico, de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, ¿no? Eso, digamos que está ahí. Tenemos otras leyes a nivel federal para la gestión del agua, que está la Ley General de Bienes Nacionales, ¿no? El agua vista como un bien nacional, la Ley Federal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, también llamada LEGEPA. Y bueno, hay diferentes normas que se encargan de regular el tema de la salud ambiental, las condiciones adecuadas para el uso y para el consumo humano, los límites permisibles de calidad y tratamiento, cómo se debe vigilar, cómo se debe evaluar, que llamamos las normas oficiales mexicanas, NOMS. Digamos que hay un, una buena caja de herramientas legales en México, existen, eh, pero bueno, como les digo, el tema de la aplicación y de la materialización del derecho humano al agua potable y al saneamiento, pues ya es otra cosa, ¿no? Y bueno, siguiendo con esta línea de pensamiento relacionado con el tema de las políticas públicas y qué problemas se enfrentan. Bueno, el Estado, sí, el Estado es crucial para la prestación del agua, para la prestación del servicio de agua potable en México. Sin embargo, la evidencia empírica señala que no solo en México, sino en muchas partes del mundo, tiene limitaciones que no se pueden pasar por alto. Y es claro que ni la existencia normativa internacional ni local pues son suficientes para, para dotar de agua a todas las personas. Sin embargo, constituyen un avance significativo, ¿no? Digamos que es importante, más no suficiente. Pero en México, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, son los municipios que son en México los niveles más locales de gobierno, son los encargados de la dotación del servicio de agua potable. Pero tienen muchas carencias de todo tipo, ¿no? Administrativas, de recursos humanos, de capacitación, de presupuesto, etcétera. Entonces, en México hay municipios que no tienen las capacidades para dotar de agua a todos sus habitantes. Esta es una realidad. Y la reciente pandemia por COVID-19 develó esas carencias de manera muy cruda. Entonces, la discusión, y quiero ser muy enfática en esto, la discusión de que el Estado debe ser protector y garante del derecho humano al agua potable y saneamiento es de suma importancia, pero la realidad es que quedaríamos en un plano normativo superficial
si se da por acabado en esta afirmación, ¿no? La discusión es compleja. Cuando se aterriza a lo que se conoce, y ahí quiero introducir otro concepto como los territorios hidrosociales, también provenientes de este concepto de la ecología política, que no es nada más que el territorio y la complejidad del territorio donde convergen prácticas humanas, flujos de agua, tecnologías hidráulicas, elementos biofísicos, estructuras socioeconómicas, culturales, políticas, en un entramado de relaciones de poder donde la normatividad por sí misma no explica la materialización del derecho humano al agua, ¿no? Incluso puedo afirmar que no es posible entenderlo desde la visión de un solo grupo de actores, sino de la relación y de sus convergencias. Entonces, creo que esos son como los puntos que yo podría resaltar relacionados con la realidad mexicana, ¿no? Decía al inicio, y qué bueno entonces que lo hice desde la perspectiva de conflictos ambientales, como estas disputas son entre quienes tienen la capacidad económica para la manipulación de las organizaciones gubernamentales y las relaciones de poder, eh, y los pobladores, ¿no? Como les mencionaba, que son tratados como ciudadanos de segunda clase, y entonces ahí se dan estos desequilibrios entre quienes pueden acceder al, al, al derecho, ¿no? Y quienes no, ¿no? Porque se ven totalmente rebasados por las capacidades desmedidas de quienes tienen el capital, y de un Estado que se pone del lado del capital, ¿no? Y no de quienes tienen de, de quien debe ser protector del derecho humano al agua potable y al saneamiento. Desde lo que he trabajado yo en mis investigaciones, eh, incluso también las disparidades en términos territoriales, ¿no? Es decir, dónde habitan las personas o dónde fueron colocadas por los instrumentos de planeación del territorio. Volviendo a estos ejemplos de la minería, a veces es irónico cómo las personas locales no tienen acceso al agua y las empresas que se asientan ahí tienen de manera ilimitada. Te voy a poner el ejemplo del estado de Jalisco, donde si bien no es una empresa minera, pero más del 80% de las concesiones del estado pertenecen a una empresa inmobiliaria, cuyo nombre no voy a mencionar, pero no sabemos para qué la usan, no sabemos por qué, pero esto es así. Eh, y bueno, volviendo, el discurso internacional del derecho humano al agua potable y saneamiento se ve obstaculizado por una serie de factores que hace imposible su aplicación o su materialización en contextos específicos, entre ellos las disparidades económicas y sociales, ¿no? La discusión global suele estar entonces disociada a veces de las realidades de las ciudades, de los barrios, y me atrevo a decir de los hogares en muchos puntos del globo, donde existen variaciones significativas, aún en asentamientos contiguos. Ahorita puse el ejemplo sí, de cuando se está haciendo un proceso de extracción para diferentes actividades económicas, pero también en el uso doméstico, donde en asentamientos contiguos y que comparten la misma cuenca, donde es la misma administración, eh, entonces este derecho parece que y que depende de las relaciones del poder y de las capacidades o no, y no, perdón, de la disponibilidad natural del agua, porque eso es lo que nos hacen creer. No hay agua porque la disposición natural del recurso es insuficiente para satisfacer las necesidades de la población, y parece que no. De ahí la importancia, y yo lo resalto siempre, de los estudios de caso. En una de mis investigaciones analicé dos grupos sociales en un municipio. Estoy hablando de el mismo uso, era uso doméstico. En este caso no utilicé otro tipo de uso, agricultura, entonces, porque eso sería como todavía más desigual. Pero en una de mis investigaciones analicé dos grupos sociales en un municipio conocido de Jalisco, eh,
conocido por tener serios problemas para dotar de agua a sus habitantes. Sin embargo, lo que encontré no fue una falta de agua como tal, ¿no? Sino desigualdades en la distribución. Eso es como algo que lamentablemente en Latinoamérica es muy común. Personas, por un lado encontraba personas viviendo con 1 hora de agua al día de dudosa calidad, y en el mismo municipio, en la misma cuenca, bajo la misma eh, administración política, personas con servicio ininterrumpido de agua, tratada con ósmosis inversa y suficiente no solo para las necesidades básicas, sino también para uso recreativo y estético, fuentes, albercas, campos de golf. Entonces, la pregunta es, y con lo que me gustaría dejar como abierta la discusión para quien escuche esta entrevista, ¿para quién es efectivo el derecho humano al agua potable y al saneamiento? Realmente, ¿no? ¿Para quién? Sectores sociales de diferentes niveles socioeconómicos, a diferentes usos también, ¿no? Si es para, para diferentes actividades económicas, pero hay una disparidad evidente y realmente el discurso político está enfocado en el tema de la escasez, la escasez, la escasez. Entiendo, sí, efectivamente no podemos negar los impactos del cambio climático relacionado con la disponibilidad del agua, eso es cierto, pero hay un discurso de escasez desde hace muchos años que nos han venido diciendo que es culpa del uso doméstico, ¿no? Que nosotros somos quienes no cuidamos el agua, que nosotros son, y que esta escasez es porque las personas a nivel doméstico no tienen la cultura del cuidado del agua. Esa es una reverenda mentira, ¿no? Cuando vemos las grandes empresas que son dueñas del agua, básicamente, grupos sociales que no tienen servicio interrumpido de agua, sino que tienen un servicio constante, y repito, entonces, ¿para quién es efectivo el derecho humano al agua potable y saneamiento? Que analicen desde otras perspectivas disciplinarias, desde bueno, voy a hablar por mí, desde la antropología, desde las políticas públicas, es decir, no se queden solamente con el derecho, que es muy valioso y que tiene aportaciones muy valiosas para el análisis de los derechos humanos, pero sí creo que hay que alimentarnos de otras disciplinas para entender la complejidad, ¿no? ¿Cuáles son los entramados y las relaciones que se dan para que un derecho o para que la normatividad sea o no efectiva? Esa sería como mi invitación. Vean otros autores que vienen de otras disciplinas, libros de otras disciplinas, desde otras perspectivas que puedan alimentar el análisis para que sea mucho más completo y mucho más complejo como la realidad misma, ¿no? Obviamente siempre dejaremos cosas fuera porque la realidad es tan compleja que no la podemos abarcar, pero sí tener esta perspectiva amplia y esta apertura. Es por eso que yo aplaudo estos espacios siempre de análisis multi, inter y transdisciplinar, porque creo que son que responden a la realidad actual de los problemas, ¿no? Y de su complejidad. Y pues nada, un saludo a quienes vean esta entrevista. No sé si irá acompañada de mis datos, si alguien tiene alguna pregunta adicional o algún material adicional que yo les pueda proporcionar. Algunas de mis publicaciones que les sean de utilidad, pues bueno, estoy a su disposición y a la orden.